de G es igual a menos RT logaritmo natural de K sub C. ¿Por qué le estoy mostrando esta fórmula? Porque en esta fórmula se encuentra lo que es el valor de K sub C, ¿ya? Me pide esto, por eso se lo anoté así, ¿ya? Calcular la constante de equilibrio. ¿Cuál es la constante de equilibrio? Esto, donde está en un cuadradito. Delta G no tengo que calcular, o ustedes ven aquí que me está dando lo que es energía libre de G. No, ¿ven? No me da. ¿Tengo el valor de R? Sí, tengo. ¿La temperatura? También. Ya, entonces, ¿qué tengo que calcular primero para que yo pueda hallar lo que es el valor de K sub C? Tengo que calcular lo que es energía libre de G. ¿Ya? De ahí puedo despejar K sub C y puedo encontrar lo que es lo que es la constante de equilibrio termodinámico. Ya, entonces, primero, vemos ahí que hay otra fórmula aquí, que también se puede calcular la energía libre de G. Va a ser igual a delta H menos la temperatura multiplicada por la variación de entropía, que es delta S. Ya, fíjense que delta H no tengo, veis ahí, y delta S tampoco tengo, pero tengo que calcular. Entonces va un paso como por ejemplo el inicio, me pide esto de acá, pero para calcular esto necesito delta G, pero tampoco tengo delta G, no tengo. ¿Cómo lo puedo calcular? Con esta fórmula, y esta fórmula me dice delta H menos temperatura por delta S. ¿Tengo delta H? No tengo. ¿Tengo delta S? No tengo. Entonces, ¿cómo? Primero voy a tener que calcular delta H, después delta S, y después voy a calcular delta G, que es la energía libre de G, y con eso voy a poder calcular lo que es K sub C. ¿Ya? Entonces, se los hice así paso por paso. Paso 1, calcular la entalpía de la reacción. ¿Cómo lo calculo? Delta H, es la entalpía. La entalpía se basa en la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactantes. ¿Ya? Entonces, delta H, ¿no? Pero fíjense, el dióxido de carbono es mi producto, ¿ya? Más delta H del hidrógeno gaseoso que está en los productos, ¿ya? Menos la sumatoria de los reactantes, ¿veis? Sumatoria. Entonces, como se va a sumar mis reactantes, voy a colocar ahí menos delta H del monóxido de carbono más delta H del agua. Ya. Entonces, sigo, ¿no? Abro corchete, ya, y anoto los valores que me dan mi cuadro. Anoto los valores que me dan el cuadro, dependiente de los compuestos, ¿no? Primero, el dióxido de carbono. Busco, ¿dónde está? Entalpía me dice, esto de acá, donde me dice entalpía, copio. ¿Cuánto es el dióxido de carbono? Menos 94,05. Ahí está. Más, ese más, me dice delta H del hidrógeno. Busco delta H del hidrógeno en la entalpía. 0. Entonces copio 0. Cierro el corchete. Ya. Menos, ese menos es de aquí, de esta fórmula. Entonces menos, abro el corchete de nuevo para el otro extremo, ¿no? Delta H del monóxido de carbono, entalpía, es menos 26,42. Entonces anoto menos 26,42. Es necesario colocar los paréntesis porque si no me puedo confundir y no voy a obtener el cálculo correcto. Entonces, por esa razón, yo tengo que colocar un corchete, ¿ya? Luego, más, me dice delta H del agua. Delta H del agua, ¿dónde está el agua? Aquí. Entalpía es delta H, menos 68,32. Ese menos también va a interferir con ese más, por ende le voy a colocar entre paréntesis. Y cierro corchete. Luego, siguiente paso, tengo que eliminar los signos. Menos 94,045 más
Más 0 es 0, ¿no? Por eso no lo copié, ¿ya? Menos por menos, más 26,42. Aquí, más por menos es menos, y menos por menos, que está afuera, es más. Entonces, más 68,32. Ya está. Todo sumo, menos 94,05, más 26,42, más 68,32, lo sumo todo, y el valor me da 0,69. Pero, ¿qué unidades? Me fijo, las unidades que están en entalpía. ¿Qué unidades están? En kilocalorías sobre mol. Entonces, el valor es en kilocalorías sobre mol. Pero yo sí o sí siempre voy a trabajar en calorías. Por ende, lo tengo que convertir en calorías. 0,69 kilocalorías por 1 kilocalorías tiene 1000 calorías. Multiplico 0,69 por 1000, me sale 690 calorías sobre mol. Hasta ahí está bien. Ya calculamos delta H. Ahora vamos por delta S. Calculamos delta S entropía. Lo mismo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a delta S, ¿no? La sumatoria de los productos, ¿ya? Menos la sumatoria de restantes. Lo mismo que delta H. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Los valores, porque aquí me está dando entropía, ¿no? Ese rato ocupamos los valores de entalpía. Ahora ocupamos los valores de entropía. Entonces, ¿qué hago? Copio tal como está esto de acá, igualito es, si se dan cuenta. Lo único que cambia es delta S, ya no es delta H, ¿ya? Después sigo en este paso y copio los valores de entropía, ¿ya? Entropía del dióxido de carbono, ¿cuánto es? Es del dióxido de carbono, el dióxido de carbono, es 51,06. 51,06 más, a ver ahí, más entropía del hidrógeno, ¿veis? El hidrógeno, la entropía es 31,21, fíjense, entropía, ¿ya? Del hidrógeno, 31,21. ¿Está el 31,21? Sí. Cierro corchete, ¿ya? Ese menos no es de estos números, ese menos es de mi fórmula. Por eso abro corchete y cierro corchete. Entonces abro corchete, la entropía del monóxido de carbono es 47,30 más la entropía del agua es 16,72. Cierro corchete. Ahora recién elimino lo que es los signos. Ya. Aquí 51,06 más 31,21, no hay dificultad. Ahí de los signos los sumo porque ambos son positivos, me sale positivo, 82,27. Aquí sumo todo lo que está dentro del corchete, 47,30 más 16,72, ambos son positivos. Multiplicado por el signo menos que está fuera del corchete, me va a salir en negativo. Entonces, menos, ya, aquí, menos 47, menos 16. Si ustedes quieren, lo pueden sumar y igual, sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, el resultado me sale 8,25 calorías sobre mol Kelvin. ¿Esto está bien o lo convierto? Ya no ve. Estamos ya llegando a calorías. ¿Por qué está en calorías? Fíjense, la entropía aquí está en caloría sobre mol. No hay necesidad, pero anteriormente estaba en kilocaloría. ¿Ya? Por esa razón, no es necesario convertir en este caso. ¿Ya? Ya. Digamos, paso 3. En el paso 3, fíjense que nosotros ya tenemos entalpía, ya tenemos entropía. Entonces, ¿cuál será mi paso 3? Será calcular lo que es la energía libre de G en base a delta H y en base a entropía, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A delta H menos la temperatura, ¿ya? Por la entropía. Entonces, ¿cuánto era? La delta H era 690. Ya está en calorías. Cuidado que se equivoquen y copien 0,69. Tienen que copiar eso, lo convertido. 690 menos, ¿a qué temperatura? Trabajamos siempre con 298,15. Fíjense, no me da, pero trabajamos
a esa temperatura, ¿ya? Siempre. Entonces, multiplicado por la entropía. ¿Cuánto es la entropía? 18,25. Reemplazando en mi calculadora me sale el valor de la energía libre de Gibbs menos 4.751,2375. Ese es mi valor. Ya encontré la energía libre de Gibbs. Ya, pero no termina ahí, fíjense. Ya tengo esto. Ya tengo la energía de Gibbs. Ya llegué hasta aquí. Ahora, ¿qué me falta? ¿Cuál era mi incógnita? Calcular lo que es la constante de equilibrio. Ya. Ahora, ¿puedo calcular la constante de equilibrio? Sí, con esa fórmula. Calculamos K sub C en el paso 4, constante de equilibrio. ¿A qué va a ser igual? Es la misma fórmula. Delta G, que es la energía libre de G, va a ser igual a menos R por la temperatura por logaritmo natural de K sub C. Despejar, se los anoté ahí. ¿Cómo despejo K sub C? Logaritmo natural se queda como está. Y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Menos RT pasa a dividir. ¿Cómo me libero el logaritmo natural? Lo llevo en base E al otro lado. Y va a ser igual a K sub C. Ya va a ser igual. K sub C es igual a E elevado a delta G menos delta G sobre RT. ¿Ya? Entonces, esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? Ustedes en su examen tienen que hacer así. Poner la fórmula y despejar la fórmula. No pueden colocar directo esto, si no está mal su ejercicio. ¿Ya? Entonces, ya despejé la fórmula y reemplazo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo K sub C? Reemplazo. ¿Cuánto es el valor de delta G? Aquí está. Menos 4.751,23. Ahí reemplazo. Ya, aquí está, menos 4.751,23. Ese menos es de delta G, pero fíjense que aquí tiene un menos de la fórmula. Cuidado, no es lo mismo, ¿ya? Entonces tienen que saber diferenciar, ¿ya? Entonces, dividido entre 1,987, que es el R, ¿ya? Y luego por 298,15, que es la misma temperatura, ¿ya? Entonces, seguimos, reemplazamos en la calculadora y me da 3.041,15 el valor de K sub C. Hasta ahí está resuelto mi ejercicio. Ese es el ejercicio que hemos resuelto. Ahora, bien puede pedirle lo que es el valor de K sub C, que es la constante de equilibrio termodinámico, o bien les puede pedir lo que es la energía libre de Gibbs en base a estos datos. Entonces, si a mí me pide la energía libre de Gibbs en base a estos datos, ¿qué valor me va a dar a mí? Pregunto, para poder reemplazar en mi fórmula. A ver si se dan cuenta. Si me pide la energía libre de Gibbs, ¿qué valor me tiene que dar para poder calcular la energía libre de Gibbs? ¿Se escucha o no se escucha? A ver, no les escucho. ¿Nada? Se escucha, o sí se escucha.